Esta ley está mal redactada. Punto, no hay más. Hoy se ha aprobado en el Congreso la ley llamada Ley de Bienestar Animal, o como llama Frank Cuesta, la ley mascotista, porque no es una ley animalista, es una ley mascotista. Es una ley en la que han hecho muchas barbaridades y en otras pues no se han atrevido, ¿no? Evidentemente no han entrado en el tema de los toros, no han entrado en el tema de la caza, con lo cual puedo estar más o menos de acuerdo, pero desde luego no quiero ver a la gente de Podemos en la próxima manifestación del PACMA, y espero que cualquier manifestación que haya contra los toros o contra la caza o contra estas cosas, pues que se les eche como echan ellos a otra gente de las manifestaciones del 8M. Es una ley que se basa en muchas mentiras. Las pocas cosas buenas que tiene son cosas que ya venían recogidas en la mayoría de leyes autonómicas. Directamente se han dedicado a copiar lo que ponía en las leyes autonómicas. Cuando digo que se basa en muchas mentiras, entre otras cosas, es porque, como siempre, manejan unas estadísticas que es de la Tannet Bols University, es decir, de la Universidad de mis huevos morenos. No sacan unas cifras, te hablan de 4.000 galgos que han sido asesinados el año pasado por cazadores y tal. La cifra oficial, la que da el ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza, es de 8 galgos asesinados el año pasado. 8. Es decir, ha habido bastantes más personas que se han atragantado el año pasado con una oliva en un bar. Probablemente han muerto más personas atragantadas por una oliva en un bar el año pasado que galgos asesinados. Porque desde luego, si alguien quiere a sus perros, habitualmente son los cazadores, que no se han atrevido a meterse ni con la caza ni con los toros. Pero hay una cosa que es un error de raíz, de base. Creo que yo no soy sospechoso de no querer a los animales, ¿verdad que no? O sea, hay hasta vídeos míos en el que he subido a mis peludos. Siempre he defendido pues tanto a Frank como, en fin, me llaman de la televisión para hablar de animales. Soy un tío que adoro a los animales. Lo que no soy es idiota. Y lo que sí soy es abogado. Y vamos a partir de una base. Punto 1, que sé que les va a chocar a muchas personas, pero los derechos humanos los tienen los humanos. Los animales no tienen derechos humanos por algo muy loco, y es que no son humanos, y porque los derechos llevan aparejados deberes. El bien jurídico protegido, cuando hablamos de no maltratar a los animales y estas cosas, es la sensibilidad del ser humano. Y esto os lo pongo muy fácil y muy claro. Imaginaros unos perros salvajes que están en el bosque, ¿bien?, y que otro perro salvaje lo mata. ¿No tiene derecho a la vida ese perro salvaje? O no sé, una gacela a la que caza y come un león. ¿No tiene derecho a la vida una gacela? Evidentemente sí tiene derecho a la vida una gacela, ¿no? O sea, tiene el mismo derecho, o no tiene derecho, o lo que sea. Pero no puede ser, solo nos preocupan los derechos, y además es lógico así, que de los animales con los que tenemos contacto, con los que hiere nuestra sensibilidad el verles sufrir. Porque, como dice Frank, la naturaleza es un sitio muy cruel, la naturaleza es un sitio sucio, y la naturaleza es un sitio injusto, y la naturaleza es así, y los animales son así. Otra cosa es que luego nosotros los humanizamos, queremos darles sentimientos humanos, queremos darles comportamientos humanos, y a muchos de estos mascotistas de Malasaña les gustaría que su perro comiera con cuchillo y tenedor y que no se tirase pedos, ¿no? O que si se tira un pedo pidiera perdón. Y eso no va a suceder porque son animales, y además así les estamos maltratando. Bueno, pues como decía, el bien jurídico protegido en el caso del maltrato a un animal es la sensibilidad de los seres humanos, que nos duele ver cómo se maltrata a un ser vivo y cómo se maltrata a un animal. Ese es el bien jurídico protegido. Por lo tanto, no pueden tener derechos humanos. Pero luego pasa una cosa, y es que, curiosamente, se ponen muchísimas dificultades si tu perra se queda embarazada para practicarle un aborto, por ejemplo. Curiosamente, muchísimas dificultades. Tienes que justificarlo, tienes que hacer 1000 historias. Sin embargo, para que aborte una hembra humana, pues no hay que justificar absolutamente nada. No tienes que darle ningún motivo. ¿Por qué? Porque quiere abortar. Punto. Sin más justificación, ¿no? O nos ponen muy, muy, muy difícil el eutanasiar a un perro o a un gato. Le ponen muchos más requisitos que para eutanasiar a un hombre. Y cuando eutanasias a un hombre, hablamos de
no llevar a cabo un encarnizamiento terapéutico. Y sin embargo al perro sí te obligan a un encarnizamiento terapéutico. Un perro que tiene, por ejemplo, crisis convulsivas por un problema cardíaco, que necesita un marcapasos que el dueño no se lo puede pagar y que el perro está sufriendo, evidentemente ese perro hay que dormirlo. Sin embargo, no se puede. El perro tiene que seguir sufriendo como un perro, por decirlo así, hasta el fin de sus días, porque, no sé, nos parece que hiere nuestra sensibilidad el eutanasiar a un pobre animal. Sin embargo, al hombre que sufre de ELA, y que podría tener una vida muy digna con unos simples cuidados paliativos, a ese señor hay que matarlo. ¿Por qué? Porque nos sale caro. Porque nos sale caro mantener a ese señor con él. Y luego hay más cosas, hay cosas positivas, por ejemplo, algo que se prohíbe, bueno, pues la explotación de animales en circos o que se sacrifique animales por motivos económicos. Pero eso ya estaba, por ejemplo, en la Ley de Bienestar Animal de Galicia, ya estaba. Muchos os acordaréis, imagino, que se ponían los anuncios de las entidades, de las protectoras de animales, en las que se recogía un perro y si en X número de semanas no era dado en adopción, no era adoptado por nadie, ese perro se sacrificaba. No, bueno, pues eso está prohibido. Ya no se puede sacrificar a ningún animal por motivos económicos o por motivos de espacio. Ya no se puede hacer eso. Bueno, pues eso me parece positivo, pero por ejemplo en Galicia ya estábamos en sacrificio cero. Ya hace años, no recuerdo de qué años la ley de bienestar animal de Galicia, pero que puede tener 5 años y ya se venía haciendo así. De las pocas cosas positivas que tiene esta ley. En definitiva, han perdido la oportunidad de hacer una buena ley, han perdido la oportunidad de acercarnos un poquito a lo que podría ser una ley animalista de verdad, han hecho una ley mascotista, han hecho una ley absolutamente, no sé, que no han contado ni con los veterinarios, ni con los criadores, no han contado con nadie. Estos son 4 niñatos de Malasaña que tienen un perro y un hurón y que por eso creen que saben mucho de animales, un Jorge Javier Vázquez de la vida, estas cosas, y ya está. Y con eso han hecho lo que han hecho. Pues es un día aciago. Lo positivo, no quiero volver a ver a nadie de Podemos en una protesta contra una corrida de toros. Y si van a una protesta contra una corrida de toros, espero que los echen, como echan ellos, a la gente del PP que va a las manifestaciones del 8M. Así que poco más que decir de esta ley, que se basa en mentiras, que no son ciertas las cifras que dan. Luego tenemos otro problema, otra cosa, es decir, quieren acabar con las colonias felinas. Quieren acabar con las colonias felinas. Las colonias felinas matan pájaro, porque un gato no deja de ser un felino, un tigre pequeñito, y mata pájaros. Veremos si acabando con las colonias felinas no tenemos luego un problema de gaviotas o de palomas o de lo que sea. Lo que nos preguntan aquí de las ratas, de que si entra una rata en tu casa. Bueno, el Código Penal anterior, porque esta ley cambia muchas leyes y una de ellas es el Código Penal. El Código Penal anterior lo tenía bastante claro, y es que el maltrato animal hablaba de animales domésticos o amansados o animales que no se encuentren en estado salvaje. Es decir, al final venía a definir de esa manera las mascotas, que está prohibido maltratar a las mascotas. Ahora solo va a hablar, no he visto al final en qué ha quedado, pero lo que he visto con anterioridad hablaba de animales vertebrados mamíferos. Es decir, si tú le pegas a una rata, vas a la cárcel. Si tú le pegas una paliza a un pulpo, que es un animal mucho más inteligente, pero enormemente inteligente, capaz de utilizar herramientas incluso, pues no pasa nada. A un pulpo le puedes pegar una paliza, le puedes torturar, le puedes hacer lo que quieras. A una rata no. Pues evidentemente es un problema de redacción de la ley, ¿no? Pero es que es un problema como tantos otros. Es que no es la primera ley que redactan mal. ¿Por qué salieron violadores a la calle con la ley del solo sí es sí? Porque está mal redactada. ¿Por qué hay fraudes de ley con la ley trans? Porque está mal redactada. Y esta ley está mal redactada.
Esta ley está mal redactada. Punto, no hay más. No se puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues una vez más han metido la pata esta gente de Podemos. Veremos los efectos indeseados que tiene esta ley, la veremos con el tiempo y no con mucho tiempo. Que me he quedado a gusto.